Dios les bendiga, amén. Vamos a estar buscando la palabra que se encuentra en San Mateo 27, del versículo 21 al 23, amén. Aleluya. Y cuando la encuentre me confirma con un fuerte amén. Aleluya. Mateo. San Mateo 27, del versículo 21 al 23. Amén. San Mateo capítulo 27, del versículo 21 al versículo 23. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, si lo ha encontrado me confirma con un fuerte amén. 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 En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amén. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Aleluya. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Santo. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por título le puse a esta prédica: Jesús o Barrabás. Aleluya. Amén. Primeramente explicarle un poco de la historia de Jesús y Barrabás. Amén. Que Barrabás era un ladrón y un homicida. Aleluya. Amén. Como podemos ver aquí en San Juan 18:40, si lo quiere buscar. Gloria a Dios. San Juan 18:40. Amén. Y dice así: entonces todos dijeron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí podemos ver que Barrabás es ladrón. Así Bueno, es. y en Marcos 15:7 también dan a entender que era un homicida, Así amén, es, amén. que estaba encarcelado con su motín, Así es. algo así que dice, amén. Amén. Y Jesús era nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por amor a Aleluya. nosotros, por amor a Amén. nuestra alma, para darnos salvación Amén. y vida eterna, amén, como Amén. nosotros predicamos en la calle o como nosotros sabemos estando aquí en la iglesia. Aleluya. Entonces podemos ver que cuando cuando Judas, entregó a Jesús, estaba Barrabás también encarcelado. Así es. Entonces, por eso la pregunta de Pilato hacia el pueblo, que decía Barrabás o Jesús, amén. Aleluya. Y el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Fue elegir a Barrabás para Así que lo es. soltaran, amén. Y a Amén. Jesús para que fuera crucificado. Amén. Amén. Y yo puse aquí: muchas veces nuestra porfía y tibieza como cristianos elegimos otras cosas antes que a Dios. Amén. Por ejemplo, podemos elegir, no sé, por ejemplo, el novio, porque muchas veces se ve el Aleluya. caso de que uno por amor al novio elige al novio en vez de venir a la iglesia. Aleluya. O en vez de elegir a la iglesia, elige a la familia. Amén. Amén. Y eso también está mal, porque nosotros que tenemos que amar más, aún así, a los hijos, que yo no tengo hijos, pero por lo que dice la palabra, tenemos que amar más a Dios incluso que a los hijos. Amén. Imagínense el amor que debe tener uno hacia el Señor, Amén. que debe amarlo más que a los hijos. Amén. Porque yo no sé lo que uno tiene que sentir por el hijo, no sé ese amor tan grande, pero aún así imagínense que ese amor tan grande que siente una madre, que si se le matan a un hijo, es como si se volvieran locas, por así decirlo, Sí, es por el verdad. amor, amén. Entonces imagínense cuánto el amor que nosotros tenemos que tener por Dios, amén. También aquí dice: ¿qué pecado tiene este hombre? Yo puse aquí: Pilato no había encontrado pecado alguno en Jesús, pero aún así el pueblo pedía crucificarle. Aleluya. Amén, como leíamos en el primer versículo, amén, donde estaba la cita bíblica, la primera, amén, que Pilato preguntaba al pueblo y aún así pedía que Jesús fuera crucificado. Aleluya. Amén, aquí podemos ver que Pilato decía que no había encontrado pecado alguno. Y si lo ponemos en nuestra vida como de ahora, porque uno predica para ponerlo en la vida de nosotros, de la vida cotidiana de nosotros, en lo espiritual y en lo carnal, por así decirlo, Así es. aquí carnalmente, aquí podemos ver que muchas veces nosotros somos como el pueblo, Aleluya. como así por decirlo, como los hermanos, como la iglesia, que el pueblo, por ejemplo, decía no, que crucificarle igual y Jesús no tenía pecado. Amén. Muchas veces nosotros juzgamos a un hermano o le decimos no, ese hermano está mal, pero delante de Dios uno sabe que si verdaderamente está mal delante de Dios, quizás ese hermano está más bien que nosotros, Aleluya. por así decirlo, delante de Dios. Y aún así nosotros decimos no, crucificarle, decimos no, él está mal, y lo podemos matar espiritualmente. Amén.
Porque así pasó con Jesús. Quizás no lo mataron espiritualmente, pero sí lo mataron carnalmente. Amén, amén. Y nosotros en este tiempo de ahora podemos matar a un hermano espiritualmente. Amén. Podemos matar, hay muchas maneras de matar a un hermano espiritualmente, con la envidia, con el vengarse, Amén. que si un hermano hace algo y dice, no, yo lo voy a hacer peor. Así Es que si esa hermana no hace esto, yo tampoco lo voy a hacer. Amén, amén, así O que es. si esa hermana no me hizo esto, no, yo le voy a hacer peor, le voy a Así hacer el es. doble. Amén. Eso también podemos verlo en lo que decía la Biblia, Aleluya. que ¿qué le había hecho Jesús al pueblo? Amén. Nada, incluso le había hecho puras cosas buenas, Amén. le había entregado milagros, le había hablado de la palabra y lo más importante que él venía a entregar la salvación para la vida de ellos, venía a limpiarlo con su sangre, amén. Aleluya. Entonces aquí podemos ver lo que hizo el pueblo, que muchas veces nosotras hemos lastimado a un hermano, porque yo creo que Amén. ninguna hermana de acá se ha salvado. Aleluya. Así Ninguna es. hermana de acá no ha lastimado a otro hermano. Así Yo es. creo que todas, porque nadie es Amén, perfecto. amén. El único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo, que no le había hecho pecado, no le había hecho daño a nadie. Amén. Entonces nosotros a veces estamos en la iglesia y miramos a veces a un hermano mal, o no le saludamos, o no le decimos, o a veces le decimos al Señor le bendiga, pero cae en nuestros corazones. Amén, amén. Y quizás decimos, no, el hermano no se va a dar cuenta, Aleluya. pero el que se da cuenta y el más importante es nuestro Señor Amén, Jesucristo. así es. Y Él dice, no tienes que ser así. Aleluya. Por ejemplo, cuando yo lo que yo hacía antes, que lamentablemente a mí con el tiempo se me ha quitado y lo reconozco porque uno tiene que reconocer las cosas, amén. Aleluya. Que aún así, cuando me hacían daño, yo iba y le decía, hermano, perdón, Amén. sin ya haberle hecho daño. Amén. Porque eso es bueno, porque Amén. quizás quita atadura, Así quita es. raíz de amargura. Amén. Aunque uno no haya hecho daño, uno se Aleluya. acerca al hermano y le dice, hermano, perdón. Amén. Que si te hice algo, hermano, perdón si te dañé, hermano, perdón si hice o dije algo que te pueda haber dañado. Amén. Entonces nosotros así tenemos que ser, tenemos que tener un corazón sincero con el hermano, no solamente un corazón sincero con Dios, sino que con el hermano. Porque si nosotros vamos y yo le beso, por ejemplo, la mejilla a la hermana Catherine, Aleluya. y yo tengo algo contra de la hermana Catherine, ¿qué va a encontrar el Señor en mí? Aleluya. Hipocresía. Amén. Hipocresía, amén. O que si yo voy a donde la hermana Marta y le digo, el Señor le bendiga, hermana Marta, Aleluya. y digo después detrás, oye, esa hermana, Aleluya. Santo. ¿qué va a sentir el Señor por nosotros? Santo. ¿Usted cree que el Señor nos va a mirar de cerca sintiendo eso por el hermano? Aleluya. No, amén. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que tener un corazón reconciliado con el hermano. Y créanme que siempre, con todos, hasta con la familia, nosotros vamos a tener problemas. Ay, sí, es verdad, Siempre, Santo. con todo, cualquier hermano, hasta con el pastor uno va a tener problemas. Amén. Porque uno no es perfecto. Y uno no conoce el carácter del otro hermano. Amén. Quizá el otro hermano es enojona. O quizá la otra hermana, por ejemplo, es hipócrita. O quizás la otra hermana no mira bien. Porque a mí me ha pasado que yo a veces miro mal, pero no es por mirar mal. Aleluya. Y yo me he mirado en lo en vivo y yo a veces me miro y ¿por qué hice esa cara? Digo Ah, yo, sí, es verdad. ¿por qué miré así a la hermana? O a veces cuando la hermana Catherine me habla, yo como que la siento con la cara, pero pongo una cara fea. Aleluya. po. Sí, es verdad. Y no es por mirarla fea a ella o porque no quiera hacerle caso, no, sino que yo a veces tengo que trabajar en eso. Y gracias a Dios, ella la ha podido cambiar un poco porque yo antes me miraba y yo me comparaba en lo en vivo. Yo no me miraba solamente, ay, quiero verme tocar el instrumento, no, Aleluya. sino que yo me veía porque a mí me habían dicho, no, tú miráis feo. Así Y es. como a mí me dijeron eso, yo quería comprobarlo. Y como grababan lo en vivo, yo me di cuenta y dije, sí, Señor, si miro feo y ayúdame a cambiar esa mirada. Amén. Entonces cada vez que me hablan, trato de sonreír, trato de tener una buena cara, amén, para no dañar al hermano. Amén, amén. Porque créanme que el pueblo como eligió a Barrabás para que fuera suelto, el pueblo sí dañó a Jesús. Amén. Y lo dañó como espiritualmente, por así decirlo, porque Aleluya. él no había hecho nada. Y quizás en su mente, quizás en su corazón no lo dice la palabra, pero yo pienso, porque él era humano, se volvió humano por nosotros, se volvió hombre. Entonces yo pienso y digo, yo pienso que él habrá dicho, pero ¿qué le hice yo al pueblo? Aleluya. ¿Qué más le hice yo al pueblo para que el pueblo me esté pagando así? Aleluya. Entonces uno tiene que decir, ¿qué me hizo el Señor a mí para que yo esté siendo así con el hermano? Aleluya. Eso que también es su hijo. Gloria Porque a si uno Dios. daña a un hijo del Señor, créame que el Señor se hiere. Amén, es verdad. Y muchas veces nosotros así somos con los hermanos, así somos con Jesús. Amén. Porque si herimos a un hermano, primeramente estamos hiriendo a Jesús. Amén. Amén. Así que
tener en cuenta eso, mi hermana, llevarlo en el ámbito espiritual, Amén, sí, Señor. de que cuando eligieron a Barrabás también hirieron a Jesús, amén. Amén. Y muchas veces nosotros hacemos eso, amén. Amén. Y aquí puse, ¿elegimos a Jesús o herir al hermano? Aleluya. Y muchas veces uno elige herir al hermano, Así es, por ¿verdad? quizás por cosas pequeñas, una vez hiere al hermano y dice, quizás uno no se da cuenta, y muchas veces uno sí se da cuenta, Amén. y lo sigue haciendo, amén. Es verdad, sí, sí. Entonces uno tiene que ahí ponerse a pensar y decir, pucha, si yo daño al hermano no estoy eligiendo a Jesús, Aleluya. o si yo daño a mi familia no estoy eligiendo a Jesús. Aleluya. Entonces nosotros primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir a Jesús. Amén. Amén. Cuando el pueblo eligió a Barrabás para que fuera suelto, para que no fuera crucificado él y fuera crucificado Jesús, Así es. Jesús no abrió su boca, amén. Él no dijo nada como para decir, pero ¿por qué si yo no hice nada malo? ¿O por qué si yo no dañé a tal persona? Nada. Él no dijo nada. Y aún así Él entregó todo por nosotros. Amén. Él entregó su vida. Él dejó que lo dañaran. Él dejó que le pusieran una corona de espinas. Amén. Y ahora mi pregunta es hacia ustedes. No me respondan, pero sí piensen en su corazón. ¿Nosotros qué le entregamos a Jesús? Yo puse aquí las migajas, lo que sobra o todo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces eso nosotros tenemos que pensar. Porque muchas veces nosotros decimos, no voy a ir al punto, pero sí voy a ir al culto. Aleluya. Y que el Señor se conforme. Aleluya. Nosotros muchas veces decimos eso. Amén. O decimos, no voy a orar en el día, pero en el culto voy a orar. Y que se conforme el Señor. Aleluya. O no voy a ayunar, pero voy a orar un poco. Que se conforme el Señor. Aleluya. Amén. Y eso está mal, porque Así el es, Señor nos amén. dijo ya que me pongan una corona de espinas y que el pueblo se conforme. No. O que el mundo se conforme. El Señor no dijo eso. Así es. Sino que el Señor no dijo nada y entregó todo. Amén. No como nosotros que muchas veces no entregamos todo. Amén. Y eso es verdad, porque uno, por ejemplo, como... ¿Quién fue el que oraba 3 veces al día? Daniel. Daniel. Él oraba 3 veces al día y nosotros ni siquiera a veces oramos nada en el día. Así es. Ni siquiera al despertar decimos gracias, Señor. Así es. Y es bueno de agradecer al Señor porque el único que nos da la vida, el único que nos permite despertar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces despertar, abrir nuestros ojos y no decir nada Gloria a Dios. y meterse al celular. Aleluya. Porque pasa. Amén. Yo a veces me meto al celular para ver si el hermano Gerson me dejó un mensaje de buenos días. Aleluya. Porque uno se alegra cuando el novio le deja el mensaje de buenos días o el esposo. Amén, amén. Entonces, uno lo que hace primeramente a veces es meterse al celular y ay, me dejó un mensaje, qué bonito. Ay, Pero uno piensa y dice, el Señor me dio la vida, qué bonito. Y uno va y le dice, gracias Señor. Y muchas veces no es así. Muchas veces uno no le agradece al Señor. Así es. Entonces, yo me acordaba la prédica del pastor Samuel López, que su predicación se llamaba El Evangelio de todo lo vale. Así es. Y muchas veces nosotros tenemos el Evangelio de todo lo vale, pero también tenemos el Evangelio de Señor, confórmate. Así es. Y no le entregamos todo como el Señor lo entregó a nosotros. Amén. Y también lo entregó en la cruz, entregó todo el Señor y hasta el día de hoy Él nos entrega todo. Amén, sí, Señor. Porque nosotros a veces tenemos anhelo de algo, por ejemplo, algo poco, algo chiquitito, que para nosotros es grande. Pero por ejemplo nosotros decimos, ay, tengo ganas de comer empanada. Ay, sí. O ay, tengo ganas de comer tal comida. Y a mí me pasaba, yo iba de mi abuela y estaba justo esa comida la que yo quería comer. Es verdad. Y aún en los chiquititos, el Señor nos daba en el gusto. Amén. Y muchas veces nosotros oramos, ayunamos y decimos, Señor, quiero esto. Así es. Señor, por ejemplo, quiero un auto. Aleluya. O Señor, quiero una moto. Señor, quiero una casa. Señor, quiero tal cosa. Quiero, por así decirlo, yo ahora que yo trabajo, Señor, quiero que me suban el sueldo. Ay, santo. Por así decirlo. Pero nosotros a veces oramos, ayunamos, leemos la palabra y le entregamos adoración al Señor por cosas materiales. Pero el Señor, ¿qué es lo que le agradaría más al Señor que nosotros pidiéramos? Es cosa espiritual, amén, como dice aquí en Mateo 6:33. Si quiere lo busca mi hermana, junto conmigo, Mateo 6:33. Bendito Dios. Mateo, Aleluya. vamos a leer el 25 primero, amén, hasta el 26. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ay, santo. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Gloria a Dios. Y ahora nos vamos al 33, amén. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que esforzarnos primeramente? Es por tener la salvación. Amén. Primeramente, eso es primeramente. Gloria a Dios. Porque si uno tiene la salvación, el Señor nos va a bendecir, Amén. el Señor nos va a guardar, el Señor va a estar ahí presente con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero no, muchas veces nosotros buscamos otras cosas. Amén, amén. Nos esforzamos por otras cosas. Así No nos es. esforzamos, por ejemplo, por tener un don nuevo. Aleluya. No nos esforzamos por tener un talento nuevo. Amén. No nos esforzamos por tener su presencia, por su espíritu. Que muchas veces uno está en el culto y no le siente. Que muchas veces uno está en el culto y no siente nada. Si a mí me ha pasado, si yo creo que todas las que estamos aquí ha pasado un culto que uno no siente nada. Así es. Y uno se va a la casa y dice, y va pensando y dice, pucha, ¿por qué no habré sentido algo? Y nosotros decimos, Señor, no me tocó. Aleluya. Pero nosotros llamamos su atención para que Él nos tocara. Gloria a Dios. Nosotros le adoramos para que Él nos tocara. Y muchas veces no. Y nosotros nos quedamos solamente con decir, no, el Señor no me tocó. Aleluya. Pero muchas veces nosotros no nos esforzamos, amén. No nos esforzamos como aquí dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Y no es con cansarse, porque uno no se cansa por tener un auto, uno no se cansa por tener una casa, uno no se cansa por tener un trabajo. Yo busqué un trabajo y no me cansé de buscarlo. Así es. Pero si uno quiere un don y no ve respuesta, Aleluya. o si uno quiere hablar en lengua y no ve respuesta, Aleluya. o si uno quiere tener algún don bonito y no tiene respuesta, uno se cansa. Aleluya. Y uno dice, no, quizás el Señor no me lo quiere dar, Aleluya. pero uno lo está buscando realmente como tiene que ser. Santo. Y muchas veces no lo buscamos como tiene que ser, amén. Verdad. Aquí mi hermana puse, Judas entregó a Jesús con malicia en su corazón por solo 30 piezas de plata. Hay dos maneras de entregar cosas. Primeramente con una intención de, ¿cómo decirlo? De una intención con, se me fue la palabra, bueno, se me fue, pero con una intención así como otra, como no buena, amén, como con eso, con soborno, bueno, se me fue la palabra, pero eso, con soborno, Con malicia. con ganas de tener, como sacar ganancia de eso, Deshonestamente. como algo así. Entonces uno a veces le entrega al Señor, le decimos, Señor, te voy a entregar esto, pero aparte quiero esto. Señor, te voy a entregar oración, pero quiero esto a cambio. Y una vez tiene que adorar al Señor, tiene que adorarlo porque tiene que adorarlo. Amén, amén. Tiene que adorarlo a veces sin razón alguna, solamente porque Él se merece la gloria, Él se merece la oración. No como Judas que entregó a Jesús, pero por 30 piezas de plata. Y cosa que no le sirvió de nada porque lo llevó a la muerte, amén. Porque ¿qué van a hacer 30 piezas de plata si Él entregó a Jesús? Aleluya. Eso que es lo peor. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Entregar cosas al Señor sin tener un pensamiento de decir, Señor, te voy a entregar esto, pero si tú me das esto. Aleluya. O con un pensamiento bueno, decir, Señor, te voy a entregar esto, pero quiero esto espiritualmente. Y eso va a ser bonito. Amén. Porque el Señor no entregó su vida diciendo, no, la voy a entregar y la voy a entregar nomás. Aleluya. No, le entregó su vida para dar salvación, para darnos la vida eterna, para limpiarnos con su sangre, amén, para comprarnos a precio de sangre. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver que, como puse aquí, Jesús en ningún momento dijo la pura corona de espinas que se conforme, como dije anteriormente. El Señor en ningún momento nos dijo eso, el Señor en ningún momento dijo, no, voy a hacer esto, pero no voy a hacer lo otro y que se conforme el pueblo. Así, Él no tiene que recibir nada, por así decirlo. Él no vio el pecado que tenía nuestro corazón, Él no vio lo malo que teníamos en nuestra vida o cómo le hemos pagado al Señor. Porque yo estaba pensando hoy día y decía que teníamos que ser nosotros que estaba crucificado. Así es. Porque el Señor no tiene ningún pecado, el Señor no falló en nada, Amén. el Señor se hizo hombre, pero aún así fue perfecto, Así es. porque Él no falló en nada. Amén. Entonces la que tenía que haber estado ahí era yo, o la que tenía que haber estado ahí era usted, la que tenía que haber recibido esos latigazos éramos Amén, nosotras. amén.
Y muchas veces nosotros en este momento que podemos agradecerle o retribuirle un poquito, porque nada se compara a lo que Él hizo por nosotros, Amén. Bendito nosotros no lo damos. Y Gloria en vez de a Dios. elegir a Jesús, elegimos a Barrabás. Así es, amén. En vez de elegir a Jesús, a veces elegimos la casa. En vez de elegir a Jesús, a veces elegimos la cama. En vez de elegir a Jesús, elegimos lo calentito de la estufa. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros, el día a día de nosotros, Amén. es con esta pregunta, ¿Jesús o Barrabás? Aleluya. El día a día de nosotros es eso. Si viene el día del culto, ahí está la pregunta, ¿Jesús o Barrabás? Aleluya. ¿La casa o el punto? ¿La casa o el culto? Amén. Y muchas veces el frío nos gana, Sí, amén. muchas veces el cansancio nos gana. Es verdad. Porque yo igual me canso, yo cuando ahora que estoy trabajando yo me canso mucho. Y a veces termino toda sucia por mover los sacos. Aleluya. Y uno prefiere irse a la casa. Bendito sea. A mí me ha pasado, yo prefiero irme a la casa y ahí está la pregunta, ¿Jesús o Barrabás? Y yo muchas veces he elegido, por así decirlo, a Barrabás. Así es. Y yo sé que todas de aquí hemos elegido alguna vez a Barrabás. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos que pensar ahora en nuestro corazón. Gloria a No Dios. responder a la hermana, no decirle a la hermana, no, es que yo sí hice esto. Bendito O si usted quiere abrirse con la hermana, sí puede hacerlo, porque para eso estamos, para apoyarnos, para alentarnos, para entregarnos consejos. Bendito Pero de sea. verdad nosotros tenemos que decirle primeramente al Señor, Señor, perdón. Aleluya. Porque elegí a Barrabás antes que a Jesús. Amén. Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, elegir primeramente a Jesús ante todas las cosas. Porque si no le elegimos ante Jesús, ante todas las cosas, ¿qué va a ser nuestra vida? Aleluya. Yo mientras veía, no sé qué es lo que estaba viendo, que decía que sin Jesús nosotros no somos nada. Amén. Sin Jesús en nuestra vida nosotros no podríamos vivir, no sabríamos vivir. Y usted me dice, no, pero yo sigo con vida. ¿Pero qué vida? Aleluya. ¿Qué vida vamos a tener sin Jesús? Vida de sufrimiento, vida de dolor, vida de estar mal, de tener soledad, de hacer puras cosas malas. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que elegir siempre? Es a Jesús. Amén. Y cuando yo recibí esta predicación, yo me gozaba porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo elegí a Barrabás en vez que a Jesús? Aleluya. Y con cosas pequeñas a veces nosotros elegimos a Barrabás. Por ejemplo, con el tema de pedir la bendición a la comida, o orar por algo. Nosotros si no oramos, ¿qué estamos eligiendo? A veces son cosas pequeñas, cosas muy pequeñas, pero que importan. Porque si nosotros hacemos algo pequeño y después lo volvemos a repetir, eso se vuelve grande. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que elegir siempre? Es a Jesús. Amén. Amén, sí, Señor. Bendito Así Dios. que eso sería, mi hermana, la predicación. Esperando que haya sido de bendición para su vida. Esperando que con esta predicación la pongamos cada día por obra, así como primeramente empieza de aquí, después para la hermana. Amén. Es verdad. Así que esa sería la predicación, que haga en su corazón, medite en su corazón, examine su corazón, Aleluya. si verdaderamente nosotros estamos eligiendo a Jesús o estamos eligiendo a Barrabás, amén. Así que esta sería la predicación